Muy buenas noches, Dios les bendiga. Siempre es un placer para nosotros poder estar con ustedes. Les pedimos que nos disculpen por la hora que hoy pudimos comenzar. Tuvimos algunos inconvenientes que nos tomó un poco de tiempo, pero aquí estamos, gracias a Dios, y con el deseo de poder seguir compartiendo estas buenas nuevas de salvación con cada uno. Anhelo que estés con la misma disposición, con ese deseo de poder seguir compartiendo también con nosotros. Siempre recuerda que es una bendición cuando compartes estos videos para que pueda llegar a la vida de muchas personas. Amén. Entonces, para poder comenzar y aprovechar al máximo el tiempo, vamos a encomendarnos en las manos de Dios para que sea Él quien nos guíe y así podamos compartir su palabra de acuerdo a su voluntad. Padre, te damos gracias por este momento que nos concede de poder estar en este lugar. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados, ofensas, transgresiones. Limpia, borra, Señor, lava, Señor, nuestras faltas, Padre, nuestros pecados, transgresiones, rebelión, iniquidad. Perdónanos, te pedimos que tu Espíritu Santo sea purificando nuestras vidas, santificándonos para alabanza y gloria tuya. Oramos por este momento, que sea tu Espíritu, Señor, tomándome a mí, Señor, para que sea Él transmitiendo, Señor, cuál sea tu voluntad para cada uno de nosotros en esta noche. En tus manos nos encomendamos, te pedimos, Señor, un espíritu de revelación y que sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificando el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. De antemano te damos toda gloria, honra, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, el tema que traemos en esta noche se llama la obra expiatoria. Y para poder comenzar con esto, voy a anhelar que me acompañes al libro de Éxodos, capítulo 28, versos 38, porque ahí comienza, o lo vamos a leer desde el 37. Y dice, la fijarás, en la versión Biblia de las Américas, dice, la fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Entonces aquí podemos ver cómo comienza el Señor a decirle a Moisés a establecer, una vez que una vez que el tabernáculo es construido, ya el Señor empieza a establecer sacerdotes para que comiencen a servirle y sobre todo poder servir también para ayudar para poder estar delante de Dios a favor del pueblo. Entonces aquí viene el Señor, le da la orden a Moisés cómo tenía que hacer con cada uno, con su hermano Aarón. Aquí se estaba refiriendo a Aarón y a los hijos de él. Va y dice, la fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Hay una versión que nos habla, ¿verdad? La Biblia viva nos habla acerca de cuando se refiere a este versículo, dice de que en ese momento Aarón tomaba sobre sí el pecado, ¿verdad? La culpabilidad por todo lo que Israel había hecho como pueblo, las cosas malas que ellos hacían, ya que esto está hablando cuando a Aarón le tocaba presentar las ofrendas, los sacrificios delante de Dios. En ese momento, cuando Aarón entraba al lugar santísimo, ¿verdad? O al lugar santo, en ese momento sobre él recaía todo el pecado del pueblo, y por esa razón él tenía que ofrecer sacrificios, ofrendas de paz para así poder recibir, así poder buscar la paz, la reconciliación y la relación de Dios con su pueblo. Entonces, en ese momento vemos a Aarón llevando a cabo ese papel, ¿verdad? De un mediador, ese papel de un sumo sacerdote para poder estar intercediendo por el pueblo, buscando el beneficio del pueblo a través del trabajo que le tocaba hacer a él. Entonces aquí vemos, pero primero quisiera mencionar algunos deberes que como sacerdote o sumo sacerdote lo tocaba a Aarón hacer, ya que también como sacerdote a él es que le tocaba hacer la expiación por el pecado del pueblo. Pero miremos algunas
varios deberes que a él le tocaban como sumo sacerdote tener que hacer. Entonces dice, para los deberes, servir al Señor en el santuario, presentar sacrificios de paz, ¿verdad? Por pecados, y también mantener las lámparas encendidas continuamente, continuar el fuego sagrado, quemar incienso, bendecir al pueblo, purificar a los inmundos, diagnosticar la lepra, sonar la trompeta, cargar el arca del pacto y también a cubrir los muebles a la hora de trasladarse, mudarse, ya que antes cuando ellos salen, ¿verdad?, de Egipto, se establecieron en el monte Sinaí y ahí levantaron un tabernáculo, pero como ellos iban para la tierra prometida que era Canaán, llegaba un momento que ellos cuando ya les tocaba moverse recogían todo y a él le tocaba poder cubrir los muebles, todas las vasijas, los vasos, todas las cosas que él le tocaba utilizar a la hora de poder presentar lo que eran las oraciones, que aquí se nos dice quemar incienso, ¿verdad? Lo que era continuar las lámparas, también mantenerlas encendidas, todo eso era importante que Aarón supiera cuál era su deber. Entonces el tema de hoy se llama la obra expiatoria. Entonces por esa razón es que es importante que miremos cuál era el papel de un sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver a Aarón llevando a cabo esta labor, la cual pues Dios le regaló como un privilegio a él, para que él y toda su descendencia pudieran tener este privilegio, esta bendición. Y de igual manera habían algunas restricciones, ¿verdad? Primero, para que fueran sacerdote o sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser hijo descendiente de Aarón. De igual manera también no tenía que tener ningún defecto. Había muchas restricciones para que alguien pudiera ser, ¿verdad?, sacerdote. Entonces aquí vemos cómo Dios comienza a establecer un sacerdote para que pudiera tener ese servicio en el tabernáculo y sobre todo también estar intercediendo, interviniendo como un mediador entre Dios y el pueblo. Y también de esa manera podemos ver de que antes de Aarón ya se había hablado de un sumo sacerdote que era Melquisedec en el libro de Génesis capítulo 14 verso 17. Ahí se menciona también acerca de Melquisedec. En ese momento, cuando Abraham viene de destruir a los reyes de la llanura, en ese momento se le presenta a Melquisedec y le da vino, ¿verdad? Le dan pan y vino y lo bendice. Y en ese momento Abraham le da los diezmos. Entonces ahí se nos menciona primeramente un sumo sacerdote, Melquisedec. Entonces pues ya cuando se establece la ley, vemos que Dios también levanta, ¿verdad?, a un sacerdocio levítico que venía conforme a la ley. Entonces, dentro de todos los deberes de Aarón como sumo sacerdote, esto es lo que quiero resaltar más, es que a él una vez al año le tocaba a él poder entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo dentro de lo que es el tabernáculo, porque el tabernáculo tenía el lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces a él le tocaba una vez al año poder entrar a lo que era el lugar santísimo para poder ofrecer, ¿verdad?, la expiación por el pecado de toda la nación. Entonces por eso dice que cuando el versículo que leímos, ¿verdad?, en Éxodos 28, 38, hablaba acerca de eso, y cuando él entrara, en ese momento, cuando él entra al lugar santísimo, todo el pecado de la nación iba a recaer sobre él. Y eso era como una incertidumbre muy grande para la nación, por el hecho de que si Aarón no volvía vivo de ese lugar, prácticamente eso representaba para ellos de que para ellos no había perdón, no iba a haber bendición, los beneficios de Dios no iban a recaer sobre ellos. Pero el que Aarón volviera con vida, regresara vivo de ese lugar, este era un motivo de regocijo, de alegría para la nación de Israel, porque eso representaba que Dios ya le había perdonado sus pecados, que ellos, verdad, que la ofrenda de expiación que Aarón hizo en el lugar santísimo, la sangre que llevaba de aquel novillo, de aquel cordero, era agradable para Dios. Entonces en ese momento eso quería decir que iba a venir lluvia, y la lluvia iba a dar bendición, iba a traer, ¿verdad?, cosecha, iba a ser una vida próspera, espiritual y también materialmente para la nación. Por eso es que
era muy importante la labor del sumo sacerdote, y más cuando él hacía esa, ¿verdad? Cuando él llegaba a hacer esa obra expiatoria, porque cada año tenía que presentarse delante de Dios a ofrecer un novillo, derramar aquella sangre, a presentar la sangre de aquel novillo y así cubrir el pecado de todo el pueblo de Israel que habían cometido en ese año. Y también después de ver esto, me llama la atención porque más adelante veo otro sumo sacerdote, pero ya aquí veo que más la Biblia lo dice más explícito, y es por esa razón de que quiero que me acompañes al libro de Zacarías capítulo 3. Versos 3, vamos a leer desde el 1 mejor. Zacarías capítulo 3, desde el 1 hasta el 3 lo vamos a leer, para que ahí podamos ver también de que se nos habla acerca de un sumo sacerdote. Y esto me llamó mucho la atención por el hecho de que sabemos de que el deber del sumo sacerdote primeramente era, ¿verdad?, servirle a Dios, pero también mantener la relación de Dios con el pueblo, y esto era a través de la labor que él hacía dentro del tabernáculo, el estar ahí sirviéndole al Señor, presentando ofrendas, sacrificios a Dios para así poder recibir el perdón. Entonces aquí podemos ver, dice, entonces me mostró al sumo sacerdote, Zacarías 3:1 hasta el 3 lo vamos a leer. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Entonces aquí vemos al sumo sacerdote Josué, que en ese momento dice la Biblia en el capítulo 3, en el capítulo 3, versos 3, dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Sabemos, ¿verdad? Vimos en el versículo anterior que habíamos leído de Éxodo 28:38, cómo el sacerdote, cuando él, ¿verdad?, entraba al tabernáculo a poder ejercer su sacerdocio, ciertamente más cuando iba a ir a presentar lo que era la expiación, sobre él iba el pecado del pueblo. Entonces aquí podemos ver al sumo sacerdote Josué también, dice en ese momento que sus vestiduras, él estaba en ese momento lleno de pecado. ¿Por qué? Porque su deber era poder cargar sobre él el pecado de la nación, y él era un sumo sacerdote, ¿verdad?, que él estaba haciendo su obra como su obra sacerdotal. Pero aquí vemos cómo en ese momento él es hallado, y es hallado con una ropa sucia. Cuando dice que él estaba hallado con ropa sucia, eso quería decir el pecado de la nación, el pecado que él llevaba sobre él. Y cuando se dice que Satanás en ese momento, ¿verdad?, lo empezó a acusar, en otra versión dice que quería causarle daño, porque cuando alguien está lleno de pecado, o sea, es prácticamente el enemigo tiene todo el derecho legítimo para poder causarle daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa debe morir. Entonces por eso vemos al enemigo, y dice la Biblia también, ¿verdad?, en el libro de Juan, que dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces cuando mira a él un pecador, lo primero que él quiere es matarlo. Entonces otra versión dice que Satanás en ese momento le quería causar daño, no que lo quería acusar, le quería causar daño. Por eso en ese momento dice: Jehová te reprenda. El Señor lo empieza a reprender. ¿Para qué? Para que no destruya ni mate a su sumo sacerdote. Pero también cuando miramos el nombre de este sumo sacerdote que se menciona aquí en Zacarías capítulo 3, nos está hablando a nosotros acerca, cuando vemos el nombre Josué en el hebreo, eso quiere decir Yoshua, ¿verdad? O sea, este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús en hebreo, en arameo, quiere decir Yoshua, y así se menciona, así se escribe Josué en arameo, ¿verdad? Así se pronuncia Josué. Así se pronuncia, es el significado de Josué en el hebreo y en el arameo, que son las lenguas originales en las cuales fueron traducidas la Biblia. Entonces cuando vemos a Josué aquí, es una representación de nuestro Señor Jesucristo, porque también así se llama nuestro Señor Jesús en hebreo, Yoshua. Entonces por eso aquí vemos
a estos sumos sacerdotes, siendo un prototipo de lo que iba a venir a nuestro Señor Jesucristo a hacer en los tiempos venideros. Y esto, ¿verdad?, nos debe de a nosotros llevar a lo que es poner un poco de atención a la obra, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, porque todo lo que fue el Antiguo Testamento fue una sombra y figura, un prototipo, una representación, ¿verdad?, como un anticipo de las cosas que iban a venir en estos tiempos que los cuales ahora nos encontramos. Por eso aquí vemos entonces a Josué estando con un vestido de ropas sucias sobre él, porque esa ropa sucia era el pecado de la humanidad que iba a caer, que iba a venir sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a llevar sobre Él. Entonces, por eso, cuando veo también esto, viene a mi memoria cuando nuestro Señor Jesús va a lo que es ante Herodes. Dice que en ese momento Herodes se quitó sus vestiduras de escarlatas y se la puso a él. Y cuando vemos esa vestidura de Herodes, si tú miras las obras de Herodes, primeramente Herodes era un rey sanguinario. Él fue el que mandó a matar a todos los niños en el tiempo de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También ese Herodes fue el que tenía de mujer a su cuñada, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista fue decapitado, porque Juan le estorbaba, le decía de que no le era lícito tomar a la mujer de su esposa. Y viendo después tomando a Herodes, quitando sus vestiduras reales para ponérsela a nuestro Señor Jesucristo, en un momento se la puso, ¿verdad?, como para escarnecerlo, ya que ante los ojos de Herodes, pues prácticamente a Jesús no tenía la apariencia de un rey. Entonces en ese momento lo empezó a escarnecer y le puso su atuendo. Pero ahí estamos viendo esa vestidura. ¿De qué estaban llenas las vestiduras de Herodes? Estaban llenas, ¿verdad?, de prácticamente como un incesto. Estaban llenos de derramamiento de sangre. Pero lo sorprendente de Herodes, de que no dejó su ropa sobre Jesús, o sea, no dejó que Jesús se llevara sus pecados, porque cuando ya Jesús los sacan de su presencia, nuevamente toma sus vestiduras, o sea, volvió a tomar su pecado y se los llevó encima. Por eso para él no hubo perdón, no hubo salvación, ni hubo vida eterna para Herodes. ¿Por qué? Porque él murió en su estado de pecaminosidad, se murió en su pecado, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos entender que la labor que hacía el sumo sacerdote, ¿verdad?, era poder llevar, ¿verdad?, el pecado de todo el pueblo delante de Dios y hacer sacrificio de un novillo, de un carnero, de un cordero, para así poder recibir el perdón, para que así el pueblo pudiera tener todo el beneficio, todo el bien de Dios sobre ellos, porque si en ese momento Dios no perdonaba al pueblo, ellos iban a perecer. Por lo cual cuando vemos a Herodes, en ese momento Herodes pereció porque puso su pecado un rato a través de sus ropas, ¿verdad?, su vestidura, puso su ropa sobre Jesús, que es una representación de sus pecados, pero después lo volvió a tomar y así murió en su estado de pecado. Y Dios no quiere que nadie muera en ese estado de pecado, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento. Y por eso también vemos en el libro de Isaías capítulo 53, si tú me acompañas al libro de Isaías 53, habla algo importante acerca de eso. 53:5. Vamos a leerlo desde el 4. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53:4, ¿verdad? Vamos a leerlo hasta el 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí podemos ver por qué razón nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nuestro sumo sacerdote Jesús de Nazaret, por qué Él tuvo que morir. La razón por la cual Él estaba muriendo es porque Él quería evitar el juicio que a nosotros, ¿verdad?, que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el juicio de la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él vino y se puso en nuestro lugar para evitar el juicio que iba a caer sobre nosotros, para que Él pudiera librarnos de la muerte eterna, del castigo eterno. Por eso Jesús en ese momento, Él viene y
sobre Él se lleva nuestras iniquidades, se lleva nuestros pecados para poder darnos redención, para darnos perdón, salvación, vida eterna a través de su muerte en la cruz. Por eso Jesús muere. Él no muere solamente para venir a hacer como un show, un protocolo, o solamente para llenar un espacio en el tiempo, sino que Él vino para poder cumplir con la misión de redimir a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos como ovejas que no tenían pastor. Entonces por eso vemos a Jesús en este momento llevando sobre Él. Por eso cuando Juan el Bautista lo mira en el libro de Juan, ¿verdad? No sé si es el capítulo 2 o el 1:25 o 1:29. Dice de que cuando Juan lo ve, o 2:29, 2:25, ahí me disculpan. Cuando Juan lo ve, dice ahí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Me gustó esta versión por el hecho de que hay otra versión de la Reina Valera, dice el que quita el pecado. Pero esa forma de decir como el que quita, no estoy en contra de las traducciones, ¿verdad? Cada quien conforme al Espíritu Santo le da así la revelación que le da, así escribieron. Pero cuando vemos, ver lo que es quitar es como que fuera una forma de robar o arrebatar algo. Pero cuando dice el que lleva, he aquí el que lleva el pecado del mundo. Cuando dice llevar es como una forma de alguien entregárselo. Por eso, el motivo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue para venir a llevar el pecado de la humanidad y así recaer sobre Él todo lo que iba a ser, ¿verdad?, la herida, todo lo que iba a ser el castigo, todo lo que iban a ser, ¿verdad?, los azotes que nos merecíamos. En ese momento Él los toma sobre Él, llevando nuestro pecado. Así como vemos a Aarón, que cuando Aarón se presentaba delante del Señor el día de la expiación, entraba al lugar santísimo, en ese momento todo el pecado de Israel iba sobre Él. Y eso realmente era prácticamente, aún el sacerdote iba temblando cuando entraba al lugar santísimo, porque él no sabía si él iba a regresar vivo de allá. Por eso cuando él regresaba vivo era un regocijo para el pueblo, porque eso representaba el perdón, que un año más eran perdonados, un año más iban a ser suplidas sus necesidades físicas, espirituales, materiales. Todo iba a ser suplido, porque eso representaba el perdón de Dios para ellos. Entonces aquí después vemos a sumo sacerdote Josué, que él estaba lleno de pecado, sus vestiduras estaban llenas de, ¿verdad?, estaban llenas de pecado. ¿Por qué? Porque sobre él estaba recayendo la culpa, ¿verdad?, la iniquidad de toda la nación. De igual manera, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, es por esa razón que Él tuvo que morir. Porque cuando Dios, aún cuando está en la cruz, en los últimos minutos ¿verdad?, de vida que Él está en la cruz, en ese momento Él empieza a decirle al Señor, ¿verdad?, Elí, Elí, lama sabactaní. Le dice, o sea, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué Dios lo estaba abandonando a Él? Es porque en ese momento Dios estaba viendo todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras, ¿verdad?, rebeliones estaban sobre Él en ese momento en la cruz. En ese momento cuando Dios lo ve así, dice que Dios en ese momento lo tuvo que abandonar. Dios tuvo que abandonar a Jesucristo. Por eso en ese momento el Señor le dice, ¿por qué me has abandonado? Pero es porque en ese momento Dios vio toda la suciedad, la inmundicia, el pecado de la humanidad sobre su Hijo, lo cual lo tuvo que, ¿verdad?, tuvo que en ese momento el Señor darle la espalda a Jesucristo, abandonarlo en ese momento. Y ahí nuestro Señor Jesús tuvo que sufrir la muerte espiritual, porque eso fue lo que Él vivió, la muerte espiritual. En ese momento cuando Dios lo abandona, ¿era para qué? Para que no te abandonara a ti, no me abandonara a mí por toda la eternidad. Él tuvo que abandonar a su Hijo unigénito, lo tuvo que abandonar para no abandonarnos a nosotros. Por esa razón, hoy en día, si tú aún crees que no necesitas a un Salvador, estás confundido. Tú necesitas a un Salvador, necesitas que alguien se lleve tu pecado. ¿Y quién se lo va a poder llevar si no hay ningún sistema político, no hay ningún sistema religioso que pueda llevarse tu pecado? Solamente aquí el Cristo de la gloria puede llevar sobre Él tu pecado y así conseguir para ti perdón.
justificarte. Solamente a través de Él vas a poder ser justificado, santificado. Si tú le permites que Él lleve tu pecado. Si tú pensabas de que tú eras demasiado suficiente porque eres buena persona, eres una persona, ¿verdad?, que le gusta hacer el bien a los demás, te quiero decir que no es suficiente. No es suficiente lo que tú llegues a hacer. Siempre necesitarás un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y Él tuvo que venir en forma, ¿verdad?, como un sumo sacerdote y también como un cordero. Jesús vino al mundo a manifestarse de muchas maneras. Vino a manifestarse como un cordero, como un sacerdote, como un león de Judá. Vino de muchas maneras. Pero en este momento aquí, si lo vemos, Él se viene a presentar. Él viene al mundo a ofrecerse como un cordero, pero también como un sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo con su propia sangre. No con sangre de machos cabríos, sino con la sangre propia de Él, para presentarla delante de Dios y así poder traer justificación, así poder apaciguar la ira de Dios, porque nosotros éramos merecedores de la ira. Así como en el tiempo de Noé, todos los contemporáneos de Noé tuvieron que sufrir la ira de Dios. Solamente Noé y su familia pudieron ser salvos, pero después todos vivieron, o sea, tuvieron que pagar, tuvieron que vivir bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no vieron a Noé como un salvador, no lo vieron como un salvador que a través de Noé ellos podían ser salvos de la ira del diluvio. Así hay muchas personas hoy en día que piensan de que no necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador, que no lo necesitan, y es por eso que viven sus vidas a su manera, a su antojo. Pero quiero decirte que Cristo, el beneficio de su primera venida sigue teniendo efecto para nosotros como seres humanos. Todavía sigue teniendo vigencia la primera venida de Jesucristo. Y quiero decirte que no se ha acabado la primera venida de Él. ¿Por qué? Porque se va a acabar hasta que Él venga por segunda vez. O sea, quiere decir de que dice que su segunda venida ya no va a ser nada, o sea, no va a venir ya con ninguna relación con el pecado, por lo cual todavía su primera venida se puede tratar con el pecado. Hoy puedes recibir perdón de tus pecados. Hoy puedes recibir perdón, salvación, vida eterna, si tan solo recibes, si tan solo le entregas, si tan solo permites que este sumo sacerdote, ¿verdad?, pueda llevar tu pecado, porque Él quiere llevar tu pecado. Él no quiere que tú mueras en esa condición de pecador o de pecadora. Él quiere darte perdón, pero por eso Él vino como ese sumo sacerdote a entrar al lugar santísimo, que no fue hecho con manos de hombres, sino que entró al mismo cielo donde estaba el trono de Dios, donde está el trono de Dios, para presentarse como ese sumo sacerdote, para así poder justificar, apelar para que tú y yo podamos recibir el perdón. Es por eso que si tú antes pensabas que no necesitabas el perdón de Dios, quiero decirte que sí lo necesitamos. Necesitamos el perdón de Dios. Y es esa razón por la cual también en el libro de Hebreos nos habla a nosotros, ¿verdad?, de que a nosotros nos era necesario tener un sumo sacerdote como Él. Déjame buscarlo aquí. Y dice, ¿verdad?, en Hebreos capítulos 4, Hebreos capítulo 4, 14, lo vamos a leer después, ahorita lo vamos a leer. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Entonces aquí podemos ver a Jesucristo, que dice que Él tuvo que, ¿verdad?, traspasar los cielos, trascendió hasta los cielos como sumo sacerdote para ir a hacer una expiación, para derramar, para ofrecer su sangre y ahí poder, ¿verdad?, satisfacer la justicia de Dios. Ahí poder apaciguar la ira de Dios y ahí también justificar al pecador. Porque por eso Cristo va hasta el trono de Dios con su sangre para así poder justificar al pecador. ¿Qué es justificar? Es declarar inocente a un malhechor, a un transgresor. Él tuvo que ir hasta el cielo con su propia sangre, llevarla allá y decirle: aquí está mi sangre, como realmente la paga por el pecado de ese Edgar, malhechor, pecador, vil. Aquí está mi sangre
sangre porque Él cree en mí. Aquí está mi sangre pagando la gran deuda que Él tiene. Yo quiero que tú hoy lo puedas declarar inocente, aunque Él estaba lleno de pecado, merecía morir, pero hoy me ha confesado como su Señor y su Salvador personal. Por eso yo te vengo a pedir que borres tus pecados, que escribas su nombre en el libro de la vida eterna y que nunca más haya memoria de sus malas, de todos los relajos que Él cometió. Entonces, de la misma manera, hoy quiere hacer con todos nosotros. Él quiere darte perdón, Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte salvación. Y tú dirás, pero ¿salvación de qué? De la ira de Dios, porque mientras estemos en pecado, estamos bajo ira de Dios. Mientras estemos en desobediencia, la ira de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces por eso Jesús viene a salvarte de la ira venidera, porque así como en el tiempo de Noé se manifestó la ira de Dios, en el tiempo de Lot se manifestó la ira de Dios, también se volverá a manifestar la ira de Dios en los últimos tiempos. Y Dios no quiere que tú seas un receptor de ira, sino que Él quiere que tú puedas recibir gracia, favor, bendición. Tú puedas recibir la misericordia, el bien de Dios. Pero para eso tú tienes que reconocer tu necesidad de un Salvador. Porque no importa cuánto tú hagas para querer librarte de tus pecados, nunca vas a poder salir de tus pecados. Ese pecado, no sé cuál sea, tal vez las drogas, el alcohol, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Quiero decirte que tú no vas a poder salir de eso. Tal vez hagas el esfuerzo humano, tal vez tengas voluntad humana para hacerlo, pero no te es suficiente. Mira que para poder combatir el pecado, tuvo que ser con sangre. Cristo venció el pecado con la sangre. Él tuvo que vencer a Satanás con su muerte. Venció al mundo con su fe. O sea, ¿cómo puedes pensar que vas a poder vencer el pecado con tu propia fuerza? Nunca lo vamos a poder hacer. Necesitamos a un sumo sacerdote como Jesucristo para que Él pueda reconciliarte con tu Creador. Porque mientras estés en esa vida, ¿verdad?, desagradable ante Dios, tú no eres hijo de Dios. No hay una amistad entre tú y Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Es por eso que Cristo viene y se presenta como ese sumo sacerdote, ¿verdad?, para poder ofrecer una expiación que era su propia sangre, entregándose a sí mismo a la muerte para que así tú no tengas que morir. Esa es la noticia que nosotros recibimos. Esas son las buenas nuevas que el Evangelio de Dios nos entrega, nos da, que a través de Cristo, para el ser humano, para todos nosotros, hay perdón de pecados, que para nosotros hay reconciliación. ¿Sabes? Porque aún la Biblia dice de que Jesucristo no vino por lo que son, ¿verdad?, los ángeles caídos, que son demonios. No vino por ellos, porque ellos antes eran ángeles luminosos, que eran servidores de Dios. Pero cuando Satanás los engañó, los sedujo, los contaminó, y ellos se volvieron después, ¿verdad?, como seres que ya no tenían luces. O sea, se volvieron tinieblas, se volvieron oscuridad. Dios no mandó a Jesucristo a redimirlos a ellos, a rescatarlos a ellos. Pero fíjate que también como Satanás se rebeló en el cielo, así también nosotros nos hemos rebelado contra Dios muchas veces. Pero aún así Dios nos ha pasado por alto nuestros pecados, ¿verdad? No tomándonos en cuenta nuestras iniquidades, sino que ha enviado a Jesucristo para venir a rescatar a la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Aquellos que tienen la fe de Abraham. Si tú tienes fe como Abraham la tuvo aún sin ver a Jesucristo, pero él tuvo la fe de las cosas venideras. Si tú tienes fe como la tuvo Abraham, para ti hoy va a haber perdón de pecados y tu vida va a ser transformada por Cristo, porque Él es el único que te puede sacar de la situación donde tú te encuentres. Él es el único capaz de sacarnos de la condición en la cual nos encontramos. No hay otra forma de poder salir de la situación del pecado. Solo Cristo nos puede librar del poder del pecado. Por eso dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libre, ¿verdad? Porque a veces puede haber una asociación de alcohólico anónimo, te pueden sacar un rato, pero después dentro de unos meses volvés a caer y tu postrer estado fue peor que el primero, ¿verdad? De repente antes tenías problemas con la promiscuidad, situaciones sexuales, hiciste el esfuerzo una semana, pero después vuelves a caer. Pero si Cristo te liberta, Él te promete una libertad absoluta, una libertad completa, porque cuando nos hace libre, Él nos hace libre para todo el tiempo. Él
poderoso y capaz para mantenernos sin caer. Por eso es importante que hoy tú puedas reconocer que necesitas a este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque también en el libro de Hebreos 4:15 dice, escucha lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, por eso Cristo llegó a ser ese sumo sacerdote, porque Él fue tentado en todo, aunque sin pecado, pero Él entiende nuestras debilidades, Él entiende, ¿verdad?, las situaciones con las que nos toca luchar, porque un día Él estuvo en un cuerpo como el tuyo, como el mío, y Él sabe, Él entiende eso. Por eso Él pudo llegar a ser un buen sumo. Él ha sido el mejor sumo sacerdote para nosotros, porque Él se compadece de nosotros. Él entiende nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Por eso hoy, si tú no has tenido esa reconciliación, no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es una noche oportuna para hacerlo. No permitas que la muerte física te sorprenda sin haber obtenido o sin haber aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Porque va a ser lo peor. O sea, sería mejor que nunca hubieras existido que morir sin Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque lo que le espera a alguien que muere sin Cristo es una muerte eterna en el infierno. Y también después dice la Biblia que van a ser mandados como que el infierno fuera una sala de espera para después del juicio ser enviados al lago de fuego. No te digo esto para infundirte miedo, pero la Biblia lo dice. Por esa razón es que se predica el Evangelio para que el ser humano conozca, salga de la ignorancia de que la vida cuando uno muere hasta ahí quedó. Es una mentira, es cuando todo verdaderamente comienza. Es por eso que aquí, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de buscar a nuestro Salvador y recibir perdón de Dios, salvación y vida eterna. Es por esa razón que hoy comparto este mensaje contigo para que no vayas a vivir ignorando estas buenas nuevas de salvación, que hoy al escucharlas, si tú las rechazas, va a ser ellas mismas las que te van a condenar, porque ya sabes que para ti hay un Salvador, que si tú crees en Él, hoy puedes recibir el beneficio de su obra expiatoria en la cruz. Por esa razón, hoy, ¿verdad?, anhelo que el Señor sea el que complete la obra en tu vida. Mi deber solamente es sembrar la semilla de la palabra, pero el del Señor es el que va a hacer que crezca, ¿verdad?, en tu vida. Pero cada quien mire cómo vive, pero hay tiempo, mientras estemos vivos, hay tiempo, hay esperanza y hay oportunidad para poder buscar las paces con nuestro Salvador. Si tú quieres reconciliarte con el Señor en esta noche, voy a hacer una oración, y si tú lo quieres recibir por primera vez, también va a ser una oportunidad, un privilegio muy bonito para mí acompañarte. Por eso vamos a hacer una oración, ¿verdad? Si quieres entregarle tu vida a Cristo, y si también quieres reconciliarte con Él, te habías apartado por XY motivo, pues hoy es una noche muy preciosa para poder volvernos a Él. Por eso en esta hora pues le damos gracias a Él para que Él sea quien tome el control sobre esta reunión. Padre, te damos gracias por tu palabra en nuestras vidas. Hoy me presento delante de ti agradecido por tu palabra, Señor. Vengo a reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti. Vengo a suplicarte que me perdones, que me laves, que me limpies. Hoy me arrepiento de toda mi maldad, Señor. Te ruego que seas tú haciendo el milagro del nuevo nacimiento en mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. También que me llenes de tu Espíritu Santo y que me ayudes a poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Esta es mi petición. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él vino en forma de hombre, ¿verdad? Y que Él murió y resucitó al tercer día, por lo cual hoy yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, decirte bienvenido a la familia de la fe, ¿verdad? A la familia de Dios.
Esto no se queda aquí, este solo fue el primer paso, ahora falta más, ¿verdad? Hay que buscar lo que es el bautismo en agua, porque eso da testimonio de tu nuevo nacimiento. También a lo que va a ser después el bautismo bajo lo que son los dones que Dios concede. Y por esa razón es importante que sigamos buscando más del Señor. Y también decirte que la otra semana, el día lunes de la otra semana, pues tenemos nuestra reunión a las 9 de la noche. También tenemos, si deseas si tienes alguna petición de oración, podemos orar. La Biblia dice de que la oración eficaz del justo puede mucho. Si tienes alguna petición, ¿verdad? Quieres que oremos por ti, puedes mandar tu petición. Va a ser un privilegio orar por alguna petición que tú tengas, y confiamos en Dios de que Él va a ir haciendo la obra en nuestras vidas. No perdamos la confianza en Él, porque Él ha prometido que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Si tienes alguna petición de oración, puedes enviar tu petición. Si no, pues, ¿verdad? Ya quedamos despedidos. Gracias por estar con nosotros, por el tiempo que estuviste con nosotros. Comparte este video si deseas. Ya sabes de alguien que está pasando un momento muy difícil en su vida, este mensaje puede ser propicio para él. Que pases una feliz noche, y mi deseo es, ¿verdad? Como decía el rey David: me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Anhelo que te acuestes, que duermas y que despierta, porque Dios te va a sustentar en esta noche. Bendiciones, y será hasta la próxima.